Bueno, segunditos para las 11 de la mañana, vamos a presentar a alguien difícil de presentar, porque uno cómo la presenta, como compañera de trabajo, como licenciada en comunicación, etcétera, 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 buena fotógrafa, no sé. Más o menos me hace enseñar. La señora Tefa Yechtel. No tenemos aplauso hoy para... ¿Cómo andan, queridos míos? Bueno, no, licenciada todavía no, y tampoco no lo voy a hacer, porque debería ser título periodista. Ajá, pero bien. Casualmente, parte de lo que les voy a presentar ahora va encaminado a que yo logre ese título. Vamos Da la loca casualidad. Está bien, está bien. Vos sabés que acá el operador no quiso poner los aplausos, te aviso, vos tenelo en cuenta, nada más. No, obviamente, ya sabemos de quién viene, sí, ¿qué le vamos a hacer? Está bien. Bueno, contanos un poquito de... No quiero saber las señas que debe estar haciendo del otro lado del vidrio, pero bueno. Después te voy a mandar un videito. Contanos un poquito de qué va este programa que va a comenzar esta tarde, que bueno, ya lo tenés hecho de hace rato. Sí. Contanos por qué, de qué se trata, y además vamos a decirle a la gente que toda la semana vas a anticipar qué tema vas a tocar en el mismo, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy a las 7 de la tarde vamos a tener el primer lanzamiento, la primera entrega de Cuestión de Actitud, que además de ser una canción de Fito Páez, obviamente va a ser el título de este ciclo, que es una mezcla entre podcast, radio, pero vendría a ser algo así como mi trabajo de integración de toda esta carrera, que ya estoy acá metida en sociales, en Olavarría, desde hace un poquito más de 10 años, pasaron cosas en el medio. Pero bueno, ¿de qué va a tratar Cuestión de Actitud? Yo le puse apuntes para una historia del fútbol femenino de Tandil. ¿Y por qué apuntes? Porque en realidad, bueno, vamos a tirar algunas puntas, ¿no? Sí. De cómo ir construyendo esa historia. No va a ser una cosa totalmente acabada, y de hecho, bueno, seguramente la idea es que la propia audiencia también aporte a la causa, no con plata, tranquilos, eso no se los voy a pedir, sino que aporten con datos, con personas, con personajes de esta historia. Porque si bien hoy en día conocemos esta explosión que hay en el fútbol femenino de Tandil, esta cuestión de que todos los clubes prácticamente tienen sus equipos de fútbol femenino, toda la explosión también que hay en los ámbitos amateurs, no solo los torneos urbanos, también en el agrario. Bueno, todo eso tiene una historia, ¿no? Todo esto además comienza que, bueno, de hecho el año pasado también lo estuve diciendo acá en la radio, un poquito porque, bueno, Ana Fernández me pasa el dato de que había una mujer que había jugado en el fútbol agrario allá por los 70s. Y bueno, la entrevisté para un trabajo acá de la facultad, y claro, me mostró un mundo impresionante que un poco también ayudado por Amelia Cabral, que de hecho va a ser la primera entrevistada de este ciclo, porque Amelia, la elegí a ella con esta cuestión de su trabajo y su militancia también por recuperar la historia del deporte en general en Tandil, también para que ella hable sobre un poquito más general el deporte y las mujeres en la historia del deporte en Tandil. Ya vamos adelantando. El primer capítulo venimos con Amelia como para una introducción. Bien. Y bueno, y a partir de que conocí la historia de Nilda, después empecé a averiguar un poco más, incluso, bueno, en charlas con el propio amigo y compañero Néstor Di Paola, él que ha hecho varios trabajos sobre el fútbol en Tandil, no estaba ni muy enterado, sí sabía del caso de otra que también va a estar entrevistada en el ciclo, que es Carolina Pacali, que es una chica que hoy tiene 50 años y sigue jugando. Sigue jugando y está jugando en un equipo de Entre Ríos, de la ciudad de Diamante, que es más, una de las preguntas que le estaba por hacer era ¿por qué dejaste el fútbol? Y cuándo fue, claramente esa pregunta la tuve que eliminar de la entrevista, porque no, todavía sigue jugando. Y la cuestión es esa, ir recuperando las historias de estas mujeres, también de hombres que han sido los entrenadores que han tenido que hacerse un lugar, incluso en el mundo del fútbol masculino general, ¿no? Claro. Y tradicional y hegemónico, y habilitaron los lugares para que estas chicas de Tandil pudieran tener su lugar y desarrollarse en su pasión, en un Tandil que es bastante distinto al actual, y de hecho es muy loco, porque es un Tandil distinto, pero que no pasó hace tanto tiempo. Claro. Por ejemplo, vamos a tener la entrevista con un hombre que se llama Luis Orhuezábal, que es rauchense él, y que fue a vivir a Tandil, y que fue un poco
el que traslada también el enseñar el fútbol femenino desde Rauch a Tandil. De hecho, había chicas que iban de Tandil a Rauch para practicarlo. Entre O sea, ellos empezó primero en Rauch, digamos, el fútbol femenino, que en y Tandil. empezó un poquito, ahí hubo un desarrollo. Es cierto que también está esta cuestión de que primero estuvo en el agrario, en los 70. Sí. No, es como manchones en la historia que de repente todos estos desarrollos de repente se cortan porque después no terminan habiendo equipos para poder seguir compitiendo. Hay varios tramos así en esta historia que empieza, tiene un repunte y de repente es un repunte breve porque luego se termina quedando sin equipos para poder competir. Hay varios momentos así en esta historia. Tefa, de hecho, hablas de la búsqueda de información, digamos, o mucho de lo que te han contado y cómo empezaste a investigar por medio del relato oral. ¿Hay algo que se haya encontrado, digamos, en diarios de la época? Porque también en la ciudad sabemos que hay un archivo histórico en ese sentido. ¿Se cubrían esos eventos o hay muy poco debido a que quizás eran, mujeres quienes jugaban, entonces se las dejaba en un segundo plano? Y eso es un tema también, porque en eso también estuvo metida Amelia, que de hecho un poco también, en aquel momento que la conozco a Nilda, convino lo que la propia Amelia había publicado en el ABC Hoy, que ella había encontrado en Nueva Era, alguna nota, reflejando esto de los 70s, de los primeros tiempos, además del agrario en los 70s, de mujeres jugando. Eso obviamente después para el año que viene me tengo que meter más en el archivo porque la idea, en realidad el podcast es una especie de excusa. La cuestión es hacer este trabajo obviamente para la radio, también para lograr en algún momento recibirme e irme para allá, para Tandil, pero en realidad todo va a ser una base para después hacer un libro. De hecho va a haber mucha gente que yo voy a estar entrevistando y que seguramente no va a salir en el podcast, pero sí va a salir cuando me ponga a producir el libro, y en esa parte también del libro va a haber mucho trabajo obviamente en las hemerotecas de la Rivadavia, que está en Nueva Era, también en lugares como el IES, que tienen el archivo del diario El Eco, también ver algo del diario Actividades, que en su momento también se dedicaba bastante a lo deportivo, que se termina en el 75, quizás algo pudo haber rescatado. Así que va a ser un laburito también el próximo año de búsqueda de muchas fuentes, por lo menos de archivos en las hemerotecas. Y además hay otra cosita interesante, porque también está el libro de Octavio Alfaro, que lo publicó en 2004 sobre los 100 años del fútbol en Tandil, e incluye un capítulo del fútbol femenino, lo cual es recontra para agradecer, porque bien podría haber sido otro y no ponía nada, convengamos que nunca falta ese tipo de gente. Pero Alfaro publica fotos también, son 6 páginas en un libro que son, como 200 páginas, pero 6 páginas al fin. Es interesante porque rescata también fechas, partidos, que eso obviamente después también voy a ir a los diarios a ver qué se publicó, y ahí rescatan además a una mujer que fue un poquito la pionera de Tandil, y que incluso Nilda Álvarez, esta mujer que entrevisté en Cerro Leones, también la rescata, que es Nélida Esther Labicho Valdegrama. Apellido futbolero, te digo. Viste, de Gardey, me parece. Sí, correcto. Jugaron en Gardey. En Racing de Gardey. Exactamente. Y ella también jugó. Jugó, y además jugó como a fines de los 50, principio de los 60. Y hasta se animó a irse a jugar a Buenos Aires. Y creo que jugó también en Uruguay, en tiempos en donde era una quijotada como mínimo hacer eso, ¿no? Y más proviniendo del interior. Así que, esta mujer falleció, pero vamos a tratar de ir rescatando su historia a partir de familiares también, porque ella creo que falleció en 2005, así que llegué un poquito tarde. Sí, pero no hace tanto tampoco. Uno hace lo que puede, pero por lo menos, aunque sea rescatarla a partir de relatos de su familia, y quizás, parte del podcast va a ser esto, ¿no? Tratar de que gente que quizás la haya conocido también se comunique con nosotros y aporten fotos, anécdotas. Todo es probable y posible. Así que, un poco va a ser ese tipo de rescate. También en el podcast, que va a ser media horita o un poquito más, pero vamos a hacer una introducción, vamos a tener también en la introducción
la entrevista. Ajá. Van a ser 2 bloques, y en el segundo bloque, como si fuera más o menos un partido de fútbol, pero bueno, en el segundo tiempo, lo que vamos a tener es un entretiempo que le pusimos que son de recomendaciones, porque también es interesante la producción de series, de documentales, de libros que hay sobre fútbol femenino en general y también argentino, pero que también es interesante rescatar eso que se está empezando a florecer en este tipo de producciones. También vamos a tener la actualidad, la historia y la actualidad de cómo llegó el fútbol femenino a los distintos clubes de Tandil, tanto del agrario como de los clubes de la Liga Tandilense de Fútbol. Sí. Que ahí, vamos a tener testimonios y relatos de gente que nos lo cuenta. Y después, por último, vamos a hacer un cierre con la lectura de un cuento, que son cuentos que provienen de el libro Pelota de Papel 3, que son cuentos escritos por mujeres futbolistas latinoamericanas, podríamos decir, porque no solo son argentinas, pero que es interesante traerlos a colación porque también cuentan aspectos muchos son como cuentos autobiográficos, y es interesante ver también desde el punto de vista literario cuestiones que vivieron y que sufrieron al querer jugar al fútbol en otros tiempos, y de la forma en la que están contados realmente también te abre otra perspectiva sobre el tema. Así que va a estar un poquito laburo, vamos a tratar de meterlo en media hora. Un laburo interesantísimo de investigación, impresionante. Sí, y lo bueno es eso, vamos a tratar de que sea un puntapié inicial. Después que empiecen a aportar el resto de la gente que lo escuche. También además lo vamos a dejar subido en distintas plataformas para que también la gente lo descargue, lo pueda escuchar en otros momentos, e insisto, que nos aporten un poco más de material y anécdotas para enriquecer toda esta historia, porque es muy rica, te encontrás con cuestiones súper interesantes, no solo además de las jugadoras actuales, de las exjugadoras, e insisto, el papel de hombres que la verdad que la pelearon bastante para darle ese lugar a un montón de chicas de Tandil y la zona para poder jugar. Ya te digo, entre ellos estaba Luis Orbezábal, pero también está Bemo de Pietri. Mira vos. Así que un poquito de todo eso vamos a tratar de trabajar en cuestión de actitud. Bueno, Tefa, última pregunta de mi parte. ¿Hay alguna, cómo te contacta la gente para sumarte a alguna historia, alguna anécdota futbolera de esos años? Más o menos de qué años has estado encontrando o buscando. No sé si será por medio de tu teléfono personal o si aprovechamos el podcast, también va a tener alguna red social o algo por el estilo. Sí. Buenísima la pregunta, Flor. Vamos a tener 2 vías. Sí, el que tenga mi teléfono personal, genial. Pero también, vamos a tener un mail que es cuestiondeactitud.futfemtandil@gmail.com. Pero también tenemos nuestro perfil en Instagram, que es exactamente igual, cuestiondeactitud.futfemtandil. Que ahí nos van a encontrar y nos van a poder mandar todo ese tipo de aportes. Insisto, tranquilos, no es plata en estos tiempos, pero esos aportes podrían valer oro, la verdad. Así que traten de no cobrármelo, porque tampoco gané nada. No, solo una mención. Sí, por favor, háganlo de onda. Así que insistimos que este miércoles la vamos a tener a Amelia Cabral en una charla que además, insisto, han sido todas charlas bastante largas con los entrevistados, porque también las estoy haciendo pensando en este libro futuro, y ha sido un tema, la cuestión en mí de por sí ya es un tema la síntesis, y tener que meter un montonazo de información en media horita es otro fior de trabajo, pero realmente las entrevistas que venimos haciendo, a cual más rica, y que vos decís te dan ganas de pasar toda la entrevista completa, porque hay un montonazo de cosas interesantes que van haciendo a la historia del deporte en Tandil, pero también hay algo de historia también social y cultural. Claro, así que un poquito de todo eso. Sí, seguro. Bueno, estaremos escuchando atentamente esta tarde desde las 7 de la tarde acá en Radio La Compañía. Te mandamos un abrazo grande y mucha mer para el debut. Ahí vienen los aplausos. Ahí están los aplausos, escuchá. Con delay, pero vienen. Lo puso. Muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por este espacio, por todos los espacios ya que brinda la compa, y tratando de, además, ¿en qué otra radio podíamos pasar esto? Porque combinación de fútbol, género e historia tandilense no tenemos muchas. No, seguro. Bueno, Tefa, ahí vayan todos a seguir entonces a Cuestión de Actitud en Instagram, y sumarse ahí a las historias del deporte y de las mujeres de aquí de la ciudad de Tandil.
Bueno, chicos, mil gracias, che. Abrazo No, enorme. por favor, hasta luego.